Buen día, mi nombre es Gerson Álvarez. Vamos a hablar sobre los aspectos éticos y legales de la seguridad informática. ¿Ustedes se han preguntado cuáles son los activos más importantes de cualquier organización? Bueno, en primer lugar tenemos que la información y los datos. Aquí atañe a cualquier organización, no importa su tamaño, sea grande o pequeña. Toda organización depende de sus activos informáticos, como de la información y los datos que se procesen. Por eso es vital garantizar su protección. El otro aspecto a tener en cuenta son los empleados. ¿Por qué? El empleado es un activo importante porque genera la información, es la persona de confianza en cualquier organización, un factor productivo, y el fruto de su trabajo genera la información y los datos que son vitales para el funcionamiento de las organizaciones. Como vemos, el empleado es el que genera, manipula la información, entonces es el primero en tener en custodia esta, razón por la cual es una pieza fundamental en cualquier organización. Perfil del empleado. Los empleados, ser los primeros en estar en contacto con la información, deben ser personas que, con su formación ética, profesional y su experiencia, garanticen el buen uso y la manipulación de la información. Deben asegurar que ésta no sea utilizada para terceros ajenos a su fin. El perfil del empleado, o sea, todo debe iniciar desde el proceso de selección. La organización debe procurar buscar el mejor talento humano con la mejor experiencia en los temas que van a manejar, y entre todo que genere confianza, demostrando bases éticas en sus actuaciones. Tocamos el tema de la ética en los empleados. Vemos que la ética es una teoría del conocimiento moral de los hombres, es inherente al ser humano y viene de su formación como persona desde etapas familiares, y la forma de comportarse con los demás. La ética en la informática se define como la disciplina que identifica y analiza los impactos de las tecnologías de la información en los valores humanos y sociales. ¿Esto por qué? Todo gira en torno a la informática, entonces tenemos que tocar el tema de la ética en este aspecto. Ética en los sistemas de información. La ética aplicada a los sistemas de información tiene que ver con el adecuado manejo de la información a la que podemos tener acceso en ejercicio de nuestra profesión, respetando la privacidad de los demás, ya sean personas o entidades, así como el correcto uso y aplicación de todos los elementos utilizados en el proceso de almacenamiento, mantenimiento o transmisión de información. El código de ética para todos los usuarios de la informática se basa en principios éticos fundamentales y es aplicable a situaciones que caracterizan las actividades tecnológicas, es decir, este código se centra en lo que es ser un usuario de la informática. Buenas prácticas en el manejo de elementos informáticos. Así es esto. ¿Es solo compromiso del empleado? La ética, no. Aunque es inherente al ser humano, es importante que las organizaciones dediquen más recursos y tiempo en la capacitación del personal, orientándolos al camino de la protección de la información empresarial y en las consecuencias que tendrá el mal uso de esta, tanto para el nombre de la organización, así como las consecuencias legales en que incurrirán en el caso de manipulación o apropiación indebida. La organización debe velar por el bienestar de sus empleados, debe estar preparar a sus empleados para las buenas actuaciones, tanto en su compromiso empresarial como en el manejo de la información. Bueno, aquí vemos el tema de nuevos formatos de almacenamiento. Vemos que día a día la información en medios físicos tiende a desaparecer. Ya la información prácticamente ahora es digital en su formato y su almacenamiento es en forma digital. Esto implica que las organizaciones tengan que dedicarse a esta tendencia tecnológica
¿Qué quiere decir? Seguridad en medios de almacenamiento digitales, redes tecnológicas para el almacenamiento de esta información. Y estos medios pueden ser bases de datos, están almacenadas en discos duros de computadoras locales, discos externos, centros de cómputos, y la nueva tendencia es el almacenamiento en la información en la llamada nube informática. Cada vez más cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Los avances tecnológicos son exponenciales, son muy rápidos, y toda organización, persona, debe adaptarse a esos cambios. Los desarrollos de las nuevas tecnologías de interconexión de redes hacen que la información esté disponible, sea transmitida de manera inmediata y pueda ser alcanzada o tomada por el usuario cada vez que la necesite, desde medios electrónicos, medios magnéticos, o conectándose a través de la internet. Ventaja o desventaja estar tan cerca. Como hablamos, los medios tecnológicos han hecho que la información esté disponible a cualquier hora, en cualquier momento, casi al instante. Al estar disponible la información y datos a través de la red, se puede decir que representa una gran ventaja. Sí, es una gran ventaja. Pero, a su vez, no solo la tendrían disponible las personas propietarias de esta información. Debido a su valor, muchas personas inescrupulosas con altos conectores informáticos pueden apropiarse de esta información. Esto por causar daños a las organizaciones o por lucrarse de eso. Esta es una gran desventaja. Protección de la información. Vemos, ya tocamos el tema de la apropiación indebida de la información. ¿Qué se busca? Garantizar las características básicas de la información. ¿Cuáles son? Disponibilidad, integridad y confidencialidad. ¿Qué se busca? Que la información solamente esté disponible a quienes interesan, sus propietarios, implicando que al momento de requerirse esté garantizado que nadie no autorizado la haya modificado o alterado, y que será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de sus dueños. Protección de la información. Vemos que todo gira en torno a la seguridad informática. Ya lo vimos que todo es ahora a través de medios informáticos, y depende la seguridad de la información y la protección de los datos. Son dos conceptos que giran alrededor de la seguridad informática. Hemos hablado de los riesgos. Bien, análisis de riesgos. El objetivo principal es buscar que la información presente preserve su confidencialidad, disponibilidad e integridad, protegiéndola contra amenazas internas y externas mediante la identificación, valoración, implementación de controles, monitoreo y seguimiento de los niveles de riesgo de acuerdo a la metodología de gestión de riesgos. En seguridad de la información, buscando llevarlos a niveles aceptables con el fin de mantener la seguridad de la información como parte de la mejora continua de la organización, como pilar para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de las metas organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Debemos evitar que se materialicen los riesgos al implementar controles para evitar que las amenazas latentes se conviertan en riesgos y los riesgos se materialicen generando daño a la información o pérdida. Elementos del análisis de riesgos. Tenemos los activos, son los recursos informáticos, la información, los datos, las amenazas, vulnerabilidades, los impactos, los riesgos y las salvaguardas. ¿A qué nos enfrentamos? Ya hemos hablado que la información es un activo muy valioso para cualquier organización, debido a su alto valor empresarial. Es por esto que es tan apetecida por los delincuentes que quieren sacar beneficio propio o a favor de terceros. Por ser un activo fundamental, tiene mucho valor para las organizaciones
puede ser apetecida por la competencia de cualquier compañía para sacar provecho de esta, o simplemente un delincuente informático busca la forma de hacer daño solamente por mostrarse. Adicional, la información, al ser tan valiosa, hay modalidades de robo de información o secuestro de información, que el delincuente solo busca rendimiento económico por la información, y el dueño de la información debe pagar un precio por esto, siendo aún suya. Al interior de las organizaciones, ya hemos hablado de los aspectos éticos, la ética empresarial, la ética del empleado. Es fundamental, se requiere lealtad y compromiso en busca del bien común, tanto de los empleados como de los directivos. Hay amenazas latentes que pueden organizarse al interior de las organizaciones. Ya hablamos de los empleados y ¿por qué? Inconformidad, pocas medidas de protección implementadas, poca preparación del empleado, y vemos que las directivas deben ser parte activa en la implementación de medidas tendientes a la protección de la información. Es aconsejable ver la inversión económica que se haga para la protección sea como un beneficio y no como un gasto más. Bueno, ya vemos el tema de la vulnerabilidad de la información y el riesgo que está expuesta por los delincuentes informáticos. El delincuente informático es una persona que tiene muchos conocimientos en informática, pero no los utiliza para el bien, para hacer daño a las organizaciones, personas, ya sea para, como se ha hablado, por notarse o por lucro económico. Pero ¿cómo los delincuentes informáticos pueden llegar a atacar una organización? Simplemente las organizaciones no han implementado las medidas tendientes a la protección, facilitando el accionar de los delincuentes informáticos. Medidas de control y protección. Toda organización debe implementar medidas para protegerse contra los delitos informáticos. Hay normas internacionales tendientes o que presentan el modelo de protección. Entre ellas tenemos la ISO 27002 del 2013, que presenta unos modelos de controles a implementar en las organizaciones. Marco legal. Ante esta nueva modalidad de delitos informáticos, los países han tenido que adaptar sus códigos penales para adicionar y tipificar nuevas modalidades de delitos que involucren el uso de la informática. En Colombia, en el año 2009 se creó la ley 1273, por medio de la cual se modificó el Código Penal colombiano y se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos, y se presentan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. La ley 1273 del 2009 se divide en dos capítulos: atentados contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos y de los atentados informáticos y otras infracciones. Esta ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo de datos personales a través de los medios informáticos, los cuales no estaban contemplados en ninguna ley anterior a esta. Tuvo que crearse esta ley ante las nuevas tendencias tecnológicas y la forma de juzgar los delitos que se creen a través de los medios informáticos. Aquí tenemos una descripción de la ley, capítulo primero, de sus artículos, los delitos que se están tipificando con esta ley. Segundo capítulo, atentados informáticos, hurto por medios informáticos, transparencia no consentida de activos. Bueno, espero que haya sido de su interés este video. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.